Primera vuelta es impresionante. Vamos a la violencia. Caos, tragedia y delitos. Un huaico de vándalos ingresó a la fuerza a un centro de votación en Huarochirí. Tiran piedras al interior del local. Lo que se ve por los suelos y el aire son cédulas de votación iguales a las que usted usó el domingo pasado para votar por su candidato favorito. Destruyeron las ánforas sin importarles que una cámara los grabe. Una señora que era miembro de mesa se esconde espantada por el terror que los delincuentes infunden. No se puede volver a permitir que en el Perú se vean escenas tan dramáticas como las que hemos visto en Huarochirí. Tiene que hacerse un proceso, investigar y quienes han sido responsables tienen que ir a la cárcel, porque están atentando contra un derecho fundamental, que es el derecho de los ciudadanos a elegir. Samuel Macedo Jipa en Loreto, Carmen Sonia Burto Benítez en Tumbes y el menor de edad Kevin López Saldaña en Piura perdieron la vida durante la violencia electoral que muchos ya habían advertido. Es la primera vez que tenemos muertos, ¿no? Heridos habían habido antes también, pero esto implica que el nivel de violencia va aumentando y si no se hace algo, en el próximo proceso electoral municipal vamos a tener más violencia. Hay heridos de bala en Loreto. Un policía recibió un piedrón en la cabeza en Rasuri, La Libertad. En Pucusana bloquearon la carretera y destruyeron el local municipal. Y en Puno, los desadaptados quemaron ánforas y cédulas de votación. En total, más de 130 incidentes, entre los que hay destrucción de votos, toma de locales, secuestro de personal del Jurado Nacional de Elecciones y la OMPE y protestas ilegales frente a los sitios de votación. La quema de material electoral fue de 47. En 47 lugares tuvimos este reporte de incidencias. Otro tipo de incidentes son amenazas al proceso electoral. ¿Cuántas amenazas hubo? 43 y toma de local 18. Una grave consecuencia de esta violencia es que los jurados electorales especiales van a tener que determinar en qué zonas la destrucción de las ánforas amerita que se lleve a cabo nuevas elecciones. En aquellos distritos haya habido una pérdida de material electoral tal que no puede evidenciar la voluntad popular en su conjunto y que los votos nulos sean superiores a los 2/3 de los votos válidos. En esos casos, los jurados electorales especiales emitirán las resoluciones de nulidad y se convoca elecciones complementarias en julio del próximo año. Pero no solo se desató la violencia el mismo domingo. Durante toda la campaña hubo varios atentados. Una semana antes de las elecciones, el candidato a la alcaldía de Pangoa en Junín, Líder Villasana, fue asesinado por un sicario y pese a estar muerto, fue elegido como alcalde. El viernes último, una patrulla que se desplegaba para darle seguridad al transporte del material electoral en el BRAE fue atacada y 2 policías murieron. En San Juan de Lurigancho, en el corazón de la capital, el candidato Jesús Maldonado sufrió varios ataques a balazos. En general, la violencia ha reinado. Durante la campaña no ha habido control para los excesos ni verbales ni los enfrentamientos que se han dado sobre todo en algunas regiones del país. Lo peor de todo es que ya se había advertido que había riesgos de violencia días antes de las elecciones. Tenemos por lo menos 3 muertos. ¿Quién tiene que asumir la responsabilidad política de esto? El Ministerio del Interior. Violencia ya hubo años antes, pero nada comparado con lo que ha pasado ahora. Producto de la destrucción de las ánforas, en el 2002 se tuvo que realizar elecciones complementarias en 13 distritos, en el 2006 en 22 y en el 2010 en 34. Ahora se calcula que podrían realizarse en más de 40 localidades. Hacemos la comparación con el año 2010 y el 2006 y algunos sitios tienen situaciones concurrentes, como por ejemplo aquí, la región Ancash, Huánuco. También hubo quema de ánforas antes en Patapo, en Chiclayo. Patapo, en Chiclayo, correcto. ¿Pero por qué se ha desatado la violencia? ¿Qué es lo que puede haber cambiado del 2010 a la fecha para que ahora haya el doble de incidentes? Un deterioro cada vez mayor de los llamados partidos políticos. Creo que tiene que ver con la dispersión que hay en términos de candidaturas, que expresa a su vez una competencia entre diferentes grupos de poder local que lo que buscan es capturar la municipalidad para acceder a los recursos públicos.
Como cada vez hay más dinero en las regiones, sobre todo en las que tienen canon minero y gasífero, el interés de estos grupos violentistas también puede estar relacionado a las licitaciones, las licencias y cualquier cosa en la que el alcalde tenga que decidir sobre fondos públicos. El caso de la jefa y Roberto Torres, el alcalde de Chiclayo y cabecilla de una gran red de corrupción, es más que revelador. Estos grupos que no logren su objetivo probablemente pidan la vacancia del alcalde por alguna razón o promuevan procesos de revocatoria, y entonces no es un interés político en el buen sentido del término, es simplemente yo quiero quedarme con el botín. La pregunta es, ¿por qué tanto afán de llegar tanto a los gobiernos locales como a los regionales? Si la escala de remuneraciones va de 1.300 soles, como mucho, a 14.600. Lo que podría pasar en las elecciones presidenciales del 2016 es bastante incierto. Para Javier Torres es poco probable que en esa elección la violencia sea similar, porque ya no está en juego el control de recursos públicos a nivel local. Yo creo que este es un fenómeno más bien en elecciones locales. Es la lucha por el control de los recursos públicos y de ese puesto que te da poder. Pero para Hugo Guerra, la situación podría ser aún más caótica. Tenemos voto antisistema, voto antiminero, radicalización de posiciones políticas y encima ausencia casi patética de los partidos políticos que llamaremos tradicionales. Pero la amenaza de la violencia aún es latente. Hay manifestaciones fuera de los locales de la OMPE y de los jurados electorales especiales. Así que habría que pedirle al ministro Daniel Urresti que haga alguito para que la policía proteja mejor los sitios donde se están terminando de resolver impugnaciones y otros problemas. A ver si esta vez podemos terminar de llevar el proceso de elecciones en paz. 43 locales tomados. ¿Tú has visto más que yo? Lo que he visto en mi vida política, en la política, en toda mi vida, no había visto esta violencia nunca en elecciones, nunca. Este tipo de violencia, violencia terrorista sí, pero violencia partidaria, broncas, toma de locales, estas cosas no había visto. Pero te das cuenta que el tinte que tiene, o sea, ni siquiera es partidario, o sea, no es como en antaño los apristas defendiendo, no, o sea, es una pelea chiquita. Mi condiscípulo en la Católica, Javier Torres, dinero. Es dinero y es terrible lo que está... A ver, que el PPC esté manchado con un tema de golondrinos en San Isidro. El PPC, que se supone que es un partido serio, le han encontrado golondrinos. Gente que está inscrita en el partido, serán pocos, pero son. O sea, ya ves el nivel de lo que ha llegado esto. Claro, o sea, el PPC, que se supone que es un partido, además... que ¿de abogados? De abogados, tiene a este señor Manquera lo tuvo de candidato, pues. Claro, es que esa es otra que estamos comentando. O sea, los partidos políticos se han copiado el sistema del McDonald's, se han vuelto McDonald's, dan franquicias. Entonces tú buscas un empresario en provincias, entre comillas, un político, y le das la franquicia para que ponga la hamburguesería. En este caso, un antaurista manejando un local del PPC. Ya no hay estructura y ya no hay un verdadero respeto por la democracia, porque si no, no estarían pues quemando las ánforas y destruyendo los votos, ¿no? Claro, entonces es terrible lo que está sucediendo. Esto es la violencia. Bueno, vamos a corte y ya venimos. Volvemos.